Hola, hola Visulovers. Hoy vamos a crear una pieza delicada y única con mostacillas llenas de color y un dije en el centro para darle un toque especial. Así que quédate hasta el final porque vamos a hacer una pulsera tejida en macramé que te va a encantar. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos tutoriales. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano. Voy a comenzar tomando dos hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Luego corto con las tijeras aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Paso a través de las dos hebras de hilo una mostacilla número 6. Puedes usar también un balín de 4 milímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Este nudo lo voy a ajustar muy bien. Me ayudo de la pinza de punta plana para que quede bien ajustado. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Con el metro voy a dejar una medida que puede ser de 6-7 centímetros más o menos y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y ya esto me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Cuando ya tengo completamente fijos los hilos, voy a tomar otra hebra de hilo. Esta va a ser de 110 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar también las puntas de esta hebra de hilo. El procedimiento es el mismo. Voy aquí a cortar las puntas deformes. Tomo una de las puntas y la paso por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar en todo el centro de esta manera. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha, pasándola por encima de los hilos del centro formando esta P. La de la izquierda la paso por encima de esta y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que me quede completamente ajustado este primer nudo. Realizo lo mismo en el otro lado. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la argollita que se forma de hilo y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Tomo nuevamente el hilo de la derecha pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar nuevamente hasta ajustarlo muy bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda pasándolo por encima de los hilos centrales formando la Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con ese mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Repito nuevamente lo mismo, paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales, el de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, por encima, comienzo a jalar, ajusto completamente. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q, el de la derecha por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, comienzo a jalar y ajusto. Aquí estaría completando el tercer nudo plano completo. Continúo realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Estoy realizando nudos planos. El nudo plano está compuesto por un movimiento hacia el lado derecho y por otro hacia el lado izquierdo, para que lo tengas muy en cuenta. Recuerda que tú puedes ajustar las medidas de los hilos dependiendo del largo total o tamaño que quieras para tu pulsera. Aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. En total la voy a dejar de un largo de 4 centímetros. Aquí puedes verlo con el metro. Si quieres que tu pulsera te quede más larga, puedes hacer un tramo más largo de tejido de nudo plano.
Para decorar el centro de la pulsera voy a utilizar mostacillas. Puedes utilizar las que más te gusten. Puede ser mostacillas checas número 10 o puedes usar también délicas 11.0, ya va a quedar según tu preferencia. La idea es combinar diferentes colores o tonalidades que combinen entre sí. Yo estoy eligiendo aquí una paleta de colores en color morado. Y para decorar la parte central de la pulsera voy a utilizar los dos hilos guía y también los dos hilos anudadores. Voy a iniciar tomando el hilo anudador del lado izquierdo y a través de este voy a comenzar a pasar las cuentas. En esta ocasión los colores yo los tengo completamente combinados y esto mismo es el efecto que va a dar visualmente al pasar todas las cuentas a través de los hilos. Voy a continuar entonces aquí pasando cuentas. Aquí pueden ir viendo cómo va quedando. Para este diseño vas a poder elegir los colores que sean de tu preferencia y combinarlos también entre ellos. Bueno, entonces voy a completar una medida de 5 centímetros. Aquí lo puedes verificar con el metro. 5 centímetros. Vamos a repetir exactamente lo mismo con las siguientes 3 hebras de hilo y respetando la misma medida de los 5 centímetros en cada una de ellas. Como puedes ver, aquí ya terminé de pasar la última parte de las cuentas y así me deben de quedar todas las hebras de hilo. Voy a separar dejando las dos del centro y cada una de las que están en los extremos. Y aquí vamos a hacer una trenza. Los dos del centro van a contar como si fueran una sola. Voy a tomar la hebra que sale hacia el lado izquierdo y la voy a traer pasándola por encima para ubicarla en toda la mitad. Y las dos del centro quedarían hacia el lado izquierdo. Tomo ahora la del lado derecho y la paso por encima ubicándola en el centro, quedando la que estaba antes allí al lado derecho. Traigo las dos que están en el lado izquierdo y las paso por encima para ubicar en el centro. Ahora tomo la de la derecha para ubicarla en el centro pasándola por encima de estas dos. Traigo la de la izquierda y la ubico en el centro y me quedaría así. Ahora tomo las dos del lado derecho y las traigo por encima para ubicarlas en todo el centro. Tomo la del lado izquierdo y las traigo por encima de estas, ubicándolas en el centro. Y ahora sigue la de la derecha. Nuevamente la paso por encima de esta para ubicarla nuevamente también en el centro. Traigo las dos del lado izquierdo y las paso por encima para ubicarlas en el centro. Y hasta aquí lo voy a dejar. ¿Por qué se queda hasta esta parte del trenzado? Porque ya las cuentas se van disminuyendo en cada uno de los lados y entonces la vamos a dejar hasta aquí. Como recomendación para que las mostacillas no se te muevan tanto durante la parte del trenzado es fijar con cinta el tejido de la pulsera en la parte de arriba para que este no se mueva, y lo segundo es levantar los hilos mientras estás realizando la trenza para que por gravedad las cuentas no se muevan tanto. Una vez y tengamos ya lista esta parte, voy a fijar las dos hebras de hilo centrales nuevamente y me van a quedar los dos en cada uno de los lados. Aquí vamos nuevamente a realizar el nudo plano. Entonces tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los dos hilos centrales. El de la izquierda por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco aquí por la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar, pero teniendo mucho cuidado porque recuerda que aquí tenemos las cuentas ubicadas en los hilos. Vamos aquí a ajustar muy bien y ya luego vamos moldeando y organizando con nuestros dedos donde está la trenza. Vamos a continuar repitiendo el mismo tejido hacia abajo hasta completar la misma medida que dejamos en la parte del tejido de arriba, es decir, 4 centímetros. Aprovecho para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Vas a encontrar todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Por allá yo les comparto información un poco a veces también diferente a la que suelo compartir aquí en el canal. Aquí ya completé de realizar el tejido. Vamos a cortar todos los hilos que sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo que veníamos realizando. Dos recomendaciones: cortar dejando más o menos unos 2 milímetros y al momento de quemar hacerlo con la parte de la llama azul
del encendedor. Y donde finalizó todo el tejido, vamos a realizar un nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien. Cuando ya tengamos listo este nudo, es momento de darle el mismo acabado también en el otro extremo de la pulsera y dejando la misma medida que dejamos al inicio, que sería aquí. Vamos también a utilizar una mostacilla y listo, miren, así me debe de quedar. Ahora quiero que hagamos la decoración central con el dije. Yo voy a utilizar un dije de corazón. Vamos a tomar la argolla. Esta argolla que estoy utilizando es de 5 milímetros. La voy a poner en un lado de la pinza de punta plana y con la otra girándola hacia arriba la voy a abrir. Paso a través de ella el dije. En este caso yo tengo un dije de corazón. Estos herrajes que estoy utilizando son en acero inoxidable. Traigo la pulsera, ubico el centro y voy a pasar a través de esta hebra de hilo con las cuentas del centro. La argolla me voy a ayudar aquí de las manos, me queda más fácil que hacerlo con las pinzas y ya luego sujeto nuevamente con las pinzas cada uno de los lados para cerrarlas. Vamos a cerrarla en la misma dirección en que la abrí, entonces vamos a unirlas nuevamente. Cuando ya yo verifique que esté completamente cerrada la argolla, entonces ya me quedaría lista esta parte de la pulsera. Para colgar la argolla con el dije, utilicé dos de las hebras de hilo que venían decoradas con las cuentas. Igualmente tú puedes colgarla solamente de una, sino que a mí me gusta más cómo se ve así. Ya esa parte la dejo a elección tuya. Y ahora que ya tengo aquí el dije, es momento de cerrar la pulsera. Para hacer el cierre voy a utilizar la técnica del nudo plano. Entonces comienzo entrelazando los hilos de la pulsera de esta manera. Y los fijo a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y comienzo a realizar la técnica del nudo plano para el cierre. En la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica y también te voy a compartir la del nudo barrilo franciscano por si la quieres también hacer. Entonces aquí empiezo a realizar los nudos planos y voy a hacer en total 3 nudos planos completos. Si tú quieres hacer 4 para completar 1 centímetro también quedaría perfecto. Cuando ya haya terminado de realizar el último nudo plano y que me haya quedado ya completo, retiro las cintas, verifico que me haya quedado bien el nudo plano, ni muy ajustado ni muy suelto, corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Y de esta manera ya me quedaría terminada y finalizada esta pulsera, un lindo diseño que les traje en el día de hoy para combinar mostacillas, un tejido muy bonito y en el centro esa trenza que le da un abultamiento y un toque diferente a este diseño. Y como siempre es un gusto poder traer para ustedes todas estas ideas creativas. Vayan y visiten el canal porque tengo muchas más ideas para ustedes para que disfruten aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.